Y ahora sí, vamos a dar entonces inicio a la clase de orientación. En la clase pasada nosotros estuvimos hablando de los valores que en nuestra sociedad, ¿cierto? Occidental, han variado bastante, ¿cierto? En cuanto a lo que eran los valores tradicionales, ¿ya? Y ahí vimos algunos ejemplos de los comerciales, por ejemplo, que nos mostraban valores tradicionales como la familia, trabajo y el amor, ¿ya? Y que estos valores tradicionales, estos se transmitían de persona en persona, pero además dentro de nuestra familia, dentro de nuestra sociedad, dentro del colegio, ¿ya? Eh, Incluso mediante los comerciales, los medios de comunicación también, ¿cierto? Eran los mismos valores que te enseñaban en la casa, ¿ya? Y en el colegio. Eh, en cambio, ¿cierto? Nuestros valores en nuestras sociedades que son más abiertas, más modernas, ¿ya? Nosotros tenemos como valores que son medios difusos, ¿ya? Estos valores que decíamos que son más bien líquidos, como cuando uno toma el agua, ¿cierto? Y la va traspasando distintos jarrones y toma la forma de ese jarrón o de ese pocillo, no sé, dependiendo de donde estemos el agua, ¿cierto? Se va acomodando. Eh, entonces, finalmente, si tenemos valores que siempre se acomodan a otras realidades, no son valores sólidos, ciertos valores que uno sepa finalmente y tenga claro cómo comportarse y qué valor está bien y qué valor estaría o cuál sería un antivalor, ¿ya? En nuestras sociedades como que finalmente los valores se relativizan un poco más o bastante más, a nivel que, claro, o sea, si hablamos con nuestros abuelitos, nos van a decir que ellos, por ejemplo, cuando iban a comer a la casa de alguna vecina o algún vecino, ¿cierto? Un amigo o amiga que los invitaba a comer a su casa, ellos podían ver que las familias de esas amistades eran muy semejantes a la suya, o sea, se comportaban más o menos igual, tenían las mismas costumbres y le exigían los mismos valores, ¿ya? Entonces, claro, uno, por ejemplo, iba a comer y veías que a tu amigo igual lo retaban por poner los codos en la mesa, igual le decían, párese derecho, no coma con la boca abierta, cómete toda la comida, porque si no, no hay postre, ¿ya? No interrumpas a tu padre que está hablando, etcétera, ¿ya? Y que finalmente era como lo mismo que pasaba en nuestra casa, ¿ya? Cuando íbamos al colegio también, ¿cierto? Estábamos en el colegio y nos decían, siéntese derecho, ponga atención, anote, respóndale al profesor cuando le pregunta, ¿ya? Em, Porque, por ejemplo, uno de los valores que estaban establecidos era que siempre había que respetar a los adultos y cuando un adulto te preguntaba algo, tú estabas en la obligación de responder, ¿ya? Porque si no también era una falta de respeto, como sentir que estabas ignorando al adulto, ¿ya? Y eso era así entonces, como les digo, no solamente en la casa, ¿ya? Sino también en el colegio y también en la sociedad. Si tú ibas a ver a un niño, ibas por la calle, un adulto te decía algo, tú igual tenías que hacerle caso, igual tenías que responderle, ¿ya? No podías como ignorar a un adulto. En cambio, hoy en día, ¿cierto? Nos damos cuenta que nosotros podemos ir, por ejemplo, a comer a alguna casa, ¿ya? Y nos podemos encontrar con un montón de situaciones. O sea, en primer lugar, por ejemplo, que la familia no se sienten todos juntos a comer en la mesa, sino que, mi hermano estaba comiendo en la pieza, eh, no sé, mi mamá hoy día no va a almorzar, mi papá come en el trabajo, no sé, bueno, todos estamos separados, ¿ya? Y al final uno está comiendo en el living mientras ve una película, el otro está comiendo mientras juega en el computador, ¿ya? Y al final como que todos comen separados, ¿ya? La mamá va a comer más tarde porque va a almorzar con una vecina, con una amiga, entonces al final no se sientan, ¿cierto? Como antes, todos juntos en una mesa, a compartir, a conversar, porque como les digo, los valores van cambiando, ¿cierto? También nos podemos encontrar con, no sé, una familia que
se sientan a comer en la mesa, pero en realidad están todos en el celular, ¿cierto? Perdidos y en realidad nadie está compartiendo. También pasa, ¿cierto? Y eso antes era impensable. Entonces estabas, por ejemplo, comiendo en la familia con los de tu amigo, ¿cierto? Que te haya invitado a comer, y sacabas el Tetris para jugar, y claro, o sea, quedabas inmediatamente como un mal amigo, poco respetuoso. Entonces después le iban a decir a tu amigo, oye, en realidad tu amigo no tiene respeto, o sea, ¿cómo se le ocurre ponerse a jugar mientras estamos comiendo? ¿Ya? Le habría parecido muy mal. A ver, se conectó alguien y no alcanzó a notar. ¿Quién es iPhone R? iPhone R, identifíquese, si no tengo que sacarlo de la sala. Y acuérdense que tienen que ingresar con su nombre y apellido. Movistar también, lo mismo. Por favor, iPhone y Movistar, eh, cambien su nombre. Profe, parece que se están metiendo alumnos de otra clase, porque hay uno que se llama Agustín Baeza Núñez, que no es de esta clase. Ya, gracias por avisarme. Agustín, no sé de qué curso es usted, pero estamos en la clase de primero medio. Ya, bueno, precisamente por eso al final el colegio empezó con este tema de que conecten las cámaras, de que los nombres y todo eso, porque, bueno, a mí es primera vez que me pasa esto de como que entren personas sin identificarse y pongan como audios para molestar. Pero bueno, por eso al Ah, final qué el colegio tempranito. tomó esas medidas. Ah, ya, bueno, ahí creo que salieron, así que sigamos. Ya. ¿Dónde habíamos quedado? Ah, sí. Bueno, entonces habían estos como valores, ¿cierto? Que eh, en cualquier lugar donde tú fueras te los iban a plantear, ¿cierto? Y se iba a ver como mal visto que tú hicieras algunas cosas, ¿ya? En cambio, hoy en día, como les decía, no sé, pues uno puede estar en el colegio poco menos echado, durmiendo así, escribiendo así la mesa de tu sala y bueno, a lo mejor el profesor te va a decir, oiga, siéntese bien, pero no te va a seguir insistiendo, ¿cierto? No te va a llevar quizás a donde el inspector como antes, que o sea, realmente era como, nada, un poquito encorvado, era ya, siéntese derecho, ¿ya? Y así, de manera bien autoritaria. ¿Ya? Entonces los valores se han ido como perdiendo y difuminando, ¿ya? Y haciendo relativos, ¿ya? Porque al final es como, bueno, pero es que quizás durmió mal, está cansado, no sé, ¿ya? Y como que uno los va dejando pasar, lo va dejando pasar, ¿ya? Y lo mismo pasa con la familia, como las mamás quizás una vez te dicen, ya, guarda el celular y después ya, ya no importa que juegue con el celular, ya estoy cansada de pelear con él, ¿ya? Y eso antes no pasaba. Antes se insistía o se castigaba a la persona, pero la persona tenía que seguir la ley, ¿no? La regla, ¿ya? Em, bueno, entonces al final uno se podría preguntar, ¿cierto? Que era como la pregunta con la que quedamos al final de la clase, si realmente es preferible una sociedad en la que tengamos valores súper sólidos, súper estables, en la que incluso, ¿cierto? Te van a decir cómo vestirte, por ejemplo, los judíos ortodoxos, ¿cierto? Cómo vestirte, con quién casarte, eh, cómo plantear tus ideas, cuándo opinar y cuándo no, ¿ya? O sea, de qué temas puedes hablar y de qué temas no puedes hablar, o sea, a ese nivel, ¿cierto? Y tenemos, por otro lado, sociedades liberales como la nuestra, en la que al final no se sabe realmente qué es lo correcto, qué es lo bueno y los valores se van acomodando. Si voy a la casa del Francisco, me comporto de una manera. Si voy a la casa de la Juanita, hago otra cosa. Si estoy en mi casa, hago otra cosa, y así, ¿ya?
y que finalmente, entonces, estos valores líquidos que son tan inestables, ¿cierto? Y tan cambiantes, quizás no se puedan plantear como valores reales, ¿ya? Y además de eso, nos traen un problema de identidad, porque finalmente si nosotros no tenemos nada fijo, nada estable en nuestra vida, entonces ¿quiénes somos? ¿Ya? ¿Cómo se supone que tiene que ser nuestra sociedad? Si finalmente tenemos una sociedad que dice una cosa y hace otra veces, muchas veces, pasa eso, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, valores hoy en día del feminismo, ¿cierto? Y se va a salir a la calle a marchar por el feminismo y los valores que defiende, pero tú prendes la tele y sigues viendo a la mujer como un objeto, ¿cierto? Hipersexualizado para vender, ¿ya? O también defendemos los valores del feminismo, pero al final ves incluso mujeres que se siguen criticando entre ellas, de decir que está mal vestida, que se ve mal, que no sé qué. Entonces, bueno, ahí uno dice, bueno, al final el discurso no siempre calza, ¿cierto?, con realmente lo que se hace. Y qué es lo que sí pasaba, por ejemplo, en una sociedad más tradicional. El discurso, lo que se planteaba, todo el mundo lo tenía tan claro que era finalmente lo que se llevaba a la práctica, ¿ya? Desde la familia del presidente hasta la familia de, no sé, el que vivía en una posilga. Todos, ¿cierto?, actuaban de una manera similar, en base a los mismos valores. ¿Ya? Entonces, bueno, ese es el tema. Al final, ¿cuál es la solución? ¿Tener una sociedad que sea muy restrictiva, ¿cierto?, en cuanto a sus valores, o finalmente una sociedad en la que al final todo es relativo y es como, bueno, haga lo que quiera nomás y en la medida en que pueda. ¿Ya? Bueno, esas preguntas se las dejo ahí para que ustedes la vayan reflexionando. Y hoy día vamos a seguir con más preguntas, ¿ya? Porque vamos a ver, así como la clase pasada estábamos viendo la dimensión social y cultural, hoy día vamos a hablar sobre la dimensión racional y la emocional, en la moral, en los valores, ¿ya? Entonces, dentro de nuestra dimensión racional, que tiene que ver con el pensamiento y la reflexión, ¿cierto? Con la capacidad de análisis, con la capacidad de criticar, ¿cierto?, lo que sucede, lo que hacemos y lo que también pasa en la sociedad. Nos podemos hacer estas preguntas, que serían en el fondo preguntas de tipo ética, ¿ya? Todas las preguntas que se cuestionen por la moral, por los valores, son preguntas éticas, ¿ya? Que reflexionan acerca de la moral. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos, ¿puede haber un criterio universal, o sea, válido para todos, ¿cierto?, que oriente nuestra jerarquización de valores y por tanto nuestras decisiones frente a dilemas morales? ¿Ya? Porque habíamos visto que cuando tenemos un dilema moral, algunas personas, por ejemplo, pueden preferir la honradez frente a la familia, entonces llegar a delatar incluso a un familiar, ¿ya? En cambio, otras personas van a preferir ocultar, ¿cierto?, los crímenes de nuestra familia con tal de protegerla, y para esto entonces van a tener que mentir, están dispuestos a mentir con tal de defender esa familia, ¿ya? Entonces vemos que no hay un consenso, una jerarquía estable de los valores. Y aquí la pregunta es si realmente podría llegar a haber algún criterio por el cual decidir y decir, bueno, estos son en realidad los valores más importantes, independiente de que la gente los lleve a cabo o no y se guíe por esa jerarquización, la jerarquización existe, ¿ya? Bueno, la otra pregunta que tenemos es, ¿qué fundamentos se encuentran tras las diferencias valóricas? O sea, eh, ¿por qué, cierto, tenemos distintas razones, cierto, para tener distintos valores? O sea, creo que me expresé mal. ¿Cuáles son las razones, cierto, de que hayan diferencias morales en el fondo? ¿Por qué hay distintas morales? ¿Por qué algunas personas consideran que algo es correcto y hay otras personas que en realidad no lo consideran muy correcto o lo harían de otra forma? ¿Ya? Bueno, y finalmente, ¿cómo podría ser válido, cierto, estos fundamentos que nosotros tenemos para determinar efectivamente qué es lo bueno, qué es lo malo? Si realmente podrían ser válidos para toda la humanidad. ¿Ya? Esas son las preguntas que ustedes tienen que ir reflexionando después para enfrentarse a la evaluación. ¿Ya?
Y bueno, entonces en la clase les voy a mostrar algunas de las respuestas que se han dado para cuando ustedes respondan estas preguntas, tengan algunas ideas que ustedes puedan utilizar ahí, ¿ya? Para responder. Desde el lado en que ustedes lo critiquen o concordando también, ¿ya? Estas son, por ejemplo, algunas de las respuestas que se han dado cuando nos planteamos la jerarquización de los valores, ¿ya? Entonces, ¿por qué tenemos diferencias morales? O sea, ¿por qué hay distintas preferencias valóricas? ¿Ya? Bueno, muchos autores han tratado como de explicar por qué se dan estas diferencias, por qué hay distintas jerarquías, ¿ya? Y bueno, uno de ellos es Max Scheler, ya que es un filósofo alemán, y él estableció 4 categorías. Y ahí yo les dejé un link en el instructivo para que ustedes después puedan revisarlo como un poco más, con un poco más de detalle, ¿ya? Bueno, él dice que tenemos valores espirituales, ya que son los que en el fondo nos acercan a Dios, pero en el sentido como de, bueno, si yo soy bueno con mi prójimo, eso me acerca a Dios, porque bueno, Max Scheler igual era religioso, era creyente, ¿ya? Pero en realidad si uno lo interpreta sin esta parte religiosa, se refiere más bien a todo lo cual nosotros podríamos decir que nos hace ser personas humanas, como cuando alguien dice esta persona es deshumana, bueno, y cuando alguien dice esta persona es muy humanitaria, ya ahí estaríamos hablando de estos valores espirituales, como por ejemplo el de la solidaridad, el de ayudar a tu prójimo, ¿ya? Y bueno, lo que pasa es que Max Scheler decía que eso nos acercaba a Dios, ¿ya? También tenemos los valores religiosos, que esto ya tienen que ver con las costumbres de una religión, ya como por ejemplo el confesar tus pecados, el que tienes que persinarte, ese tipo de valores que tienen que ver más con costumbres o ritos, ¿ya? Entonces ahí no es exactamente lo mismo los valores espirituales que los religiosos, ¿ya? Y por otro lado tenemos los valores vitales, que no son así como los valores de comer o de la salud, sino además de eso, ¿cierto? Los valores que en el fondo uno defiende en su vida y te hacen ser como, por decirlo así, tener, ¿cierto? Una identidad concordante con lo que tú piensas y lo que haces, ¿ya? A eso se refiere. Y por último tenemos, aquí se repitió en la imagen que está mal, estos valores religiosos en realidad ahí serían como valores, en vez de religiosos, porque ya están acá, serían como algo así como valores de preferencias, ya como decir, bueno, prefiero comer un pastel de choclo que comer humitas, supongamos, ¿ya? Que tiene que ver con preferencias, y obviamente estos valores de las preferencias son menos importantes que los demás, ¿ya? Para Max Scheler. Ya, o sea, igual establece una especie de jerarquía, además de estas categorías. Pero obviamente puede ir cambiando, porque si tú tienes una persona que, por ejemplo, es muy religiosa, puede que estos valores estén por sobre los valores espirituales o vitales, ¿ya? Ahora, si eres una persona más bien atea o agnóstica, entonces ahí puedes tener quizás los valores espirituales como tus valores principales, eh, y los valores vitales después, o al revés, ¿ya? Pero quizás principalmente si eres una persona bien interesada por el resto, por tu prójimo, vas a tener los valores espirituales como los más importantes, ¿ya? Bueno, otras respuestas que se han dado, que hay muchas, ¿cierto? Aquí escogí algunas nomás, tenemos la respuesta que dio Aristóteles, ¿ya? Él dice que en el fondo hay distintas preferencias valórica porque tenemos distintos tipos de alma o de vida, ¿ya? Él nos decía, tenemos por un lado el alma vegetativa, que pertenece, por ejemplo, principalmente a las plantas, y que es todas aquellas que se orientan, que actúan en base a las necesidades de la nutrición y del crecimiento, ¿ya? La planta necesita nutrirse, alimentarse y crecer, ¿ya? También reproducirse, ¿ya? Y bueno, estas necesidades del alma vegetativa también están presentes en el alma sensitiva, que son las de los animales, que no solamente necesitan alimentarse, crecer y reproducirse, sino que también tienen sensaciones, ¿ya? Entonces también los animales pueden buscar, por ejemplo, su placer,
¿ya? Y huir del dolor. Y por último, tenemos el alma racional, que es el del hombre, y que por supuesto necesita las cosas que necesitan las plantas, también las que necesitan los animales, o sea, eh, alimentarse, crecer, reproducirse, buscar el placer, huir del dolor, ¿cierto? Pero además de eso tiene otras necesidades que son propias de su alma racional, ¿ya? Y las cuales son buscar sentido a las cosas, buscarle una explicación, una importancia, ¿ya? No solamente percibir los objetos, ¿cierto? Y tener experiencias sensoriales, sino buscar realmente fundamentos y, como les digo, el sentido de algo, ¿ya? La importancia que puede tener ese algo, el significado. Y esto es como la necesidad propia del hombre, ¿ya? Entonces, el hombre de por sí se caracterizaría, ¿cierto?, por esta capacidad de reflexión y de análisis, ¿ya? Y bueno, lo que también nos plantea Aristóteles es que los hombres, a pesar de que tienen estos tres tipos de alma, a veces tienen mucho más desarrollada un alma que otra. Entonces, hay hombres que tienen una vida voluptuosa, ¿ya? En la cual simplemente tienen más desarrollada el alma sensitiva, ¿ya? Y se comportan más como animalitos. Entonces, lo que hacen finalmente es buscar solamente el placer, que es lo que más les importa, ¿ya? Entonces son personas, por ejemplo, que son muy golosas, personas que les importa mucho la riqueza para poder después para poder disfrutar, ¿ya? Eso es lo que buscan, simplemente disfrutar y buscar el placer, son como hedonistas, ¿ya? En cambio, también tenemos una vida que es mucho más racional, ¿ya? Por ejemplo, más ligada a la ética, y que son personas que van a valorar, por ejemplo, antes de la riqueza, van a valorar la justicia, ¿ya? Porque la justicia es un valor que tiene que ser comprendido mediante la razón, ¿cierto? No mediante los sentidos. Entonces, esas personas, ¿cierto?, tienen mucho más desarrollada su alma racional. Bueno, y una tercera respuesta que les quise poner aquí es la que nos da Sócrates, otro filósofo griego, ¿cierto?, bastante conocido, y que él nos decía que en realidad sí existía un solo bien, una sola verdad, ¿ya? Y que este bien, con mayúscula, ¿cierto?, que era el bien, tenía que ver con la felicidad. En la medida en que uno realmente alcanzaba este bien, uno podía ser feliz, ¿ya? Y los demás bienes, así como por ejemplo el bien de la salud, por supuesto que era bueno tener salud, pero este deseo, ¿cierto?, de la salud, eh, uno lo buscaba para ser feliz en el fondo, ¿ya? Porque si tú estás enfermo y estás en una condición deplorable, obviamente no vas a poder ser una persona feliz y plena, ¿ya? Entonces se busca por la felicidad, que sería como este bien principal, ¿ya? Entonces nos decía que al final cuando las personas actuaban mal o tomaban malas decisiones o eran inmorales, en realidad no era porque fueran malas, sino porque no tenían realmente el conocimiento. Eran personas que actuaban en base a la ignorancia, ¿ya? Porque si realmente esas personas hubiesen cuestionado las cosas realmente con conocimiento y con sabiduría, ocupando su reflexión, se habrían dado cuenta de que en realidad actuar mal solamente nos iba a traer infelicidad a la larga, ¿ya? Las consecuencias finalmente nos iban a hacer infelices. La bebecita. Ya. Creo Hola, que tenemos hartos. hola profesor, ¿me escucha? Profesor, ¿me escucha? Profesora, tontito. Bueno, ¿qué me decís, tontito, gordo, conchudo, grete, que recae a piña, pedazo de mogólico de mierda? Dale, tantito, déjame meterte a la clase, va a ver, andá a hacer algo productivo. Todo, te metí con todo, guacho. ¿Qué te pasa? Porque no sé dónde está. Este regila La el Pedro, bebecita amigo. Le vamos a bebe, bocar todo. bebe wiki, Vamos a fuma cagar piña al marihuana y pedo, también loco. se Vamos a cagar mete la pi. piña. Pucha, qué Muchachos, lata. miren mi cámara, por favor. La bebecita Bebelín. Cállate, Mi puto. bebé Soy medio fuma torpe con marihuana este y tipo de cosas.
El profe es un puto. El profe es un puto. Mal. Puede ser, Puede ser, padre. Puede ser, pa. Puede ser ¿Qué que te hoy pasa, Leticia? falle. ¿Te parás de mano? ¿Qué pasa, Román? Te metes conmigo, te metes con todo. Sos romano, pedazo de pelotudo. ¿Querés pelear, Hacete pendejo de prontito, mierda? tontito. Dale, dale. Te veo afuera. Dale, De arre. Che, Cerrá el orto. ¿Qué te pasa? No te la puedes perder, hijo de Renil. Ándate a la concha. ¿Qué onda? ¿Andan en clase ustedes? Cállate, Leticia, vos tenés el culo roto, puto. Alcanzo a eliminarlo todos tan rápido. Hola. Ya, igual me falta. Colorado. Me compadezco usted, profe. Está haciendo su ¿Ah? trabajo y de la nada un montón de enfermitos llegaron. Sí, un montón de enfermitos, nada que ver. ¿Cuál me falta El eliminar? Román ese, me va a patada, Elisa Belén, ¿sabías que si vas al Burger te dan una hamburguesa gratis? ¿Dónde está Terrible la feminazi. Pelo naranja. ¿Qué pasa, guacho? Profe Elisa Belén pasó el link, Elisa Belén pasó el link. Elisa Belén, pasó el link. Elisa, pasó el link. profe, deme unos segundos para decirle a Elisa Elisa, Belén pasó que el quiero link. declarar mi amor. Pasó el link, Profe, déjenme unos Elisa, segundos. Pasa No Instagram, insulten a mi Elisa. amada, no insulten a mi amada, por favor. Solo quiero unos No, segundos. chiquillos, no sé quién es el que está hablando, así que no lo puedo eliminar. Apretar el Disculpen sender por clic, lo- cliquear el zoom. ¿Cómo hacer, cómo eliminarlos a todos? Pues son muchos, entonces como que me cuesta. Hermano, te Mañana no hay clase, mañana no hay Bebecita. mañana no hay clase, mañana no hay clase, saca todo, por favor. clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase. Mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, El mañana. admin es puto, el admin es puto, el admin es puto. Elisa, una La cosita chupa, nada más. la chupa. Elisa, una cosa, ¡Me la solo... chupa! Cállate, chileno. Hola, profe. Hola, ¿Qué profe, pasa, ¿cómo profe? estás? Puede A ser que ver, se llena, puede ser que se posible llena el eliminar a salón. tantos ¡Vereo! Profe, saca todos esos... Pasa man- Instagram, pasa Estás Instagram. molestando. Listo, disculpen por las molestias, chicos. No pasa Disculpen, No, chicos, profe, no es la verdad. disculpo nada, Profe, no la tienes disculpo unos nada. hermosos cuadros atrás, tienes puro arte, estás hermosa. Vamos a dejar la clase hasta aquí y No, no, ustedes no, de todas no, formas No, pueden profe, yo todavía quiero No, aprender, no, yo quiero no, aprender. no, quiero aprender. Profe, no, quiero Quiero aprender. aprender, profe. No, queremos aprender, por Yo no favor. estoy aquí Quiero para molestar. aprender. Aprender, Profe. no me la